Perdón, ¿en qué página reinicia? Hola, 54, sí, en 54. el párrafo Sí, correcto, sí, final. sí. Párrafo final, sí, 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 sí. Vale, vale. Vale, pues espera, la cita esta es la 1, era de arriba. Nada, nada, ya está. Venga, pues empiezo. Seguimos con la sesión del libro de la obsolescencia del hombre de Gunther Anders del día 18 de junio. Que tenga que ser del cuerpo es algo que, en cada caso, está determinado por el aparato, por lo que éste exige. De esa manera, la relación entre oferta y demanda experimenta una perversión particular que va más allá de la perversión de la relación hoy habitual. Con perversión habitual me refiero a dos cosas. Uno, la inversión de la secuencia temporal, o sea, el hecho de que habitualmente la demanda no precede a la oferta, sino al revés, la oferta precede a la demanda. Y dos, el hecho de que también esta demanda es inducida, o sea, representa un segundo producto, indispensable para el consumo del primer producto. Y nota a pie de página que dice lo siguiente. Toda la industria actual confecciona estos dos tipos de productos. La parte industrial en que se confecciona el segundo producto, a saber, la necesidad del primer producto, se llama Publicity Department. Ahora bien, en esta perversión, hoy normal, ha quedado algo aún intacto, al menos en apariencia. El reparto de papeles entre demanda y oferta, el hombre todavía sigue siendo hoy considerado sujeto de necesidad, por más que, en cuanto consumidor, es lisonjeado o aterrorizado en su necesidad. En el desmontaje de esta apariencia consiste el nuevo paso de perversión. El aparato se presenta abiertamente y sin vergüenza con la pretensión de ser el sujeto de la demanda, con la exigencia de que se le ha de ofrecer lo que necesite y, por tanto, de que el hombre, puesto que, tal como es, no representa una oferta aceptable para el aparato, se esfuerce en presentar ofertas cada vez mejores, o sea, en ofrecer lo que el aparato necesita para funcionar, como podría funcionar. Este podría, sin embargo, no es un potencial sino idéntico con el débito, entendido técnicamente y que se adentra en el campo de la obligatoriedad. En la obligatoriedad, es decir, también la exigencia moral es transferida del hombre al aparato. Ese débito tiene el valor de necesariamente debido. La máxima llega a ser el que eres, es reconocida como máxima de los aparatos, y la tarea del hombre se limita a garantizar el éxito de esta máxima mediante el ofrecimiento, la preparación y la disponibilidad de su cuerpo. Y cita a pie de página. La explicación del débito se hace necesaria más en alemán que en castellano, pues das Fällige indica lo que maduro está al caer y por tanto cabe esperar. Técnicamente es la deuda financiera contraída, o sea, el débito que en castellano ya comporta el sentido de lo debido necesariamente, que cae dentro del ámbito del deber. En la generación anterior, especialmente en la pedagogía y en la psicología de la profesión, hubo numerosas máximas, por ejemplo, vía libre para el inteligente, que enunciaban en general que los talentos de un hombre eran eo ipso sacrosantos, que era moralmente obligatorio desarrollarlos y utilizarlos e inmoral desatenderlos o reprimirlos. Lo que valía entonces para el hombre vale hoy para el aparato. Favorecer sus talentos, darle vía libre es un deber, reprimirlos es un acto inmoral. Los aparatos son los dotados de hoy, e incluso se consideran sacrosantos los talentos inherentes del niño prodigio de estos aparatos, la bomba H. Por más diferentemente que se puedan camuflar las diversas apologías de la bomba, una buena parte de la vehemencia con que se rechazan las protestas contra la bomba procede de la indignación, porque haya hombres que se permiten querer sofocar en su germen el llega a ser el que eres, el desarrollo orgánico de los talentos del aparato y bloquear la vía libre. Toda máquina, por horrible que sea, hoy consigue justificar, si se da el caso, la sospecha de que sus críticos son saboteadores antimáquinas, Maschinenmonster, a Maschinentummer,
Y como no hay nada más fácil que esto, siempre tiene éxito. Apartado 6. Human Engineering. El rito iniciático de la era robótica. La deshumanización no espanta a los deshumanizados, pues no forma parte de sus atribuciones. El lector, que se encuentra por primera vez con los pormenores de estos experimentos, se ve asaltado por el irritante sentimiento de lo déjà vu o, mejor, de lo déjà lu, hasta que de repente cae en la cuenta de lo que eso le recuerda. Las descripciones etnológicas de aquellos ritos de pubertad que en la vida del clan solían preceder a la admisión en la comunidad de los adultos. Y ciertamente esta asociación de ideas no resulta injustificada, pues lo que la persona del experimento que expone su cuerpo a semejante prueba llena de sacrificios espera de la superación de ese examen es realmente una especie de investidura, la admisión en la comunidad de los adultos en el grupo de los que cuentan, solo que para ella solo los aparatos los que cuentan como adultos. Los experimentos de la Human Engineering son realmente los ritos de iniciación de la era robótica, y las personas del experimento son los candidatos y, en definitiva, los neófitos que están orgullosos de haber dejado atrás su infancia y la debida educación del género humano. Ahora bien, si los aparatos son considerados adultos, dejar atrás la niñez y educación del género humano significa tanto como dejar atrás el ser hombre. Y naturalmente, para el moralista, que no puede pasar por alto la idea del hombre, esto conduce sin más a la catástrofe. Es verdad que lo que el hombre espera alcanzar con ayuda de sus experimentos es el clímax de una posible deshumanización. Pero digo clímax porque esa deshumanización, humillante, perdida de dignidad y privación de libertad, que durante 100 años se ha considerado la más extrema imaginables, a saber, el hecho de que el trabajador haya sido utilizado a través de sus condiciones de trabajo, han resultado ser la quinta esencia de lo naif e inocuo frente a lo que realmente ha ocurrido. No se trata en absoluto de que el hombre contemporáneo una, aún hoy, el pasivo, ser utilizado, ideas de espanto, sufrimiento y falta de libertad y desgracia. Lo que él considera su miseria es, al contrario, la limitación de la posibilidad de ser utilizado, la eventualidad de que se puedan poner límites definitivos a su pasividad, a la posibilidad de ser utilizado, brevemente, a su falta de libertad. Y la expresión clímax de la deshumanización no es ninguna exageración en la medida en que no repara en esfuerzos y sacrificios, ni ahorra ninguna espontaneidad ni ninguna ingeniosidad para extinguir la espontaneidad y humanidad de sus capacidades. Lo apuesta todo para hacer realidad su condición de pasividad y su cosificación, y espera hacer saltar los amenazadores límites de su falta de libertad y, en definitiva, conseguir el sumum bonum de la posibilidad total de ser utilizado. Aquí hay un texto que se entrecomilla. Yo no sé a quién se refiere cuando dice el trabajador haya sido utilizado a través de sus condiciones de trabajo. ¿Esto es una cita de alguien o...? Y luego hay un párrafo que a mí me sorprende. Dice, y naturalmente, para el moralista, que no puede pasar por alto la idea del hombre, esto conduce sin más a la catástrofe. Esto está dicho en tono positivo o en tono negativo, por el término moralista que utilizo. No sé si él... No sé. Sobre la primera pregunta, mi opinión, la primera que haces, está situando, haría referencia a teorías según las cuales la explotación o el despojamiento depende de las relaciones sociales de producción. Habla de Mientras Marx. que él Está está hablando de Marx. refiriéndose, supongo, a corrientes, mientras que él da un paso más y habla de despojamiento por relaciones técnicas de producción. Ya. Una tecnología que es totalizante, que además, digamos, idolatramos y queremos sacrificarnos a ella. O sea, lo hacemos con positividad, como si no nos percatáramos del asunto. A mi juicio, este es un,
A mi juicio, aquí tenemos uno de los temas no desarrollados por Marx. Marx habla de relaciones sociales de producción y relaciones técnicas de producción. Pero para Marx, el desarrollo de la técnica produce solo aumento del plusvalor y un aumento de la explotación relativa. Me parece que estoy situando el capítulo final del capítulo 12, principio del capítulo 13 del primer tomo del Capital, ¿no? Donde hay esa cita tan terrible de Ure, que dice, citada por Marx, dice: el obrero se ha hecho tan insoportable, indómito y tal, que hemos tenido que desarrollar una tecnología nueva para arrebatarle, para despojarle del control sobre la producción. Eso termina, es una cita además muy glosada, cambia capítulo y me parece que el capítulo siguiente es el plusvalor relativo de la subsunción formal a la subsunción real del trabajo al capital, pero sin reflexionar ¿qué pérdida antropológica puede representar eso? Sí que, a ver, yo, ya sabéis, ¿no? Soy en este sentido, cuaderno 22, Americanismo y Fordismo de Gramsci. El toyotismo produce el gorila amaestrado, un individuo que es incapaz, al que se le ha arrebatado el control técnico de su proceso productivo, pero estamos en proceso productivo. Aquí esto es un esquema mucho más amplio, el que me parece que tenemos delante, Se le ha arrebatado la capacidad o sea, el trabajo por fases admite cualquier analfabeto, se necesita mayor control sobre la propia naturaleza, pero se le ofrece más consumo. Pero eso no es Marx. Y eso es una línea de los distintos marxismos. A mí es la que no voy a negarlo, ¿no? O sea, es más un hegelianismo, es un marxismo muy hegeliano que se llama praxeología, ¿no? Pero este soy yo. Lo otro, el dominio de de un cuerpo tecnológico está apareciendo, me parece, aquí, ¿no? Como una antropología. De alguna manera también, o sea, para no ser excesivamente, en mi opinión, excesivamente adorador de un personaje. También el Lukács el capitalismo para el consumo nos habla de esto, pero no tanto como tecnología que se nos impone, cuanto generación de necesidades. Eso yo lo coloco en otra dirección. Bueno, no son direcciones opuestas. Eso lo coloco en un nivel previo, que es, bueno, perdonadme, ¿no? Principios de filosofía del derecho, apartado 3, la eticidad, Sittlichkeit, primer capítulo de ese apartado 3, la sociedad civil y la generación de necesidades por parte de esa nueva sociedad. No tiene nombre, pero se cita a Smith, a Say y a Ricardo. ¿Cómo se generan nuevas necesidades? Desde el aparato productivo emergente. Pero yo creo que aquí vamos a algo que va mucho más allá, a una tecnoestructura tecnológica, a una estructura tecnológica que va más allá. Pero yo no sé, bueno, es que estoy un poquito cansado, ¿no? Y debería haberme leído antes con calma, ¿no? Pero yo no sé si Anders es del todo justo cuando desde mi punto de vista no pone énfasis en las críticas que ya en aquellos años, el libro es del año 50 y tantos, no recuerdo mal, hubo gente que hizo a los desarrollos tecnológicos de aquellos momentos. Es decir, que el lanzamiento de la bomba atómica, por poner un ejemplo, se podrían poner otros ejemplos, o él cita la bomba H, pues la bomba H tuvo críticos, no es que hubiera una humanidad que idolatraba todos aquellos supuestos avances tecnológicos y que nada dijera. Hubo voces muy críticas, empezando por Einstein y siguiendo incluso por Oppenheimer, ¿no? Es decir, que no hay un servilismo a esa línea
técnica cualquiera y en cualquier momento y más técnica, etcétera, etcétera. No sé, me parece, vamos. Hay un punto más adelante en el cual me parece que le está haciendo una crítica a las filosofías que niegan que no se puede hablar de lo que a un Wittgenstein, que dice que hay cosas que no tienes, de lo que no, del sentido, negarse a hablar del sentido. Filosofías muy pegadas a las, pero bueno, ya lo veremos. Si esto es así, ahí habría una, si esto es así como yo pienso, que está en, habría quizá una respuesta a lo que estás diciendo, pero a lo mejor me equivoco, ya lo podemos ver. Pues sigo. Forma parte de la esencia del aparato realizar una única tarea especializada, agotarse en esa función, encontrar en ella y solo en ella su justificación. Si se le adjudican otras propiedades, solo es porque entran con el precio, en la medida en que son inutilizables y no se pueden eliminar. Por ejemplo, el calor de la bombilla. Esta característica del aparato define también el ser que hay que producir en la Human Engineering. Este no ha de consistir más que en su especialización. Por ejemplo, ser capaz de actuar de una manera u otra en una determinada altura, a una determinada velocidad, en determinadas condiciones de baja presión, en determinado tiempo de reacción. Por sobrehumana que pueda ser esa prestación, comparada con lo que es propiamente posible al cuerpo, el resultado esperado consiste en algo subhumano, en una pura función propia del aparato, en una habilidad aislada, a la que se adjunta el verdadero hombre, en la medida en que no puede ser eliminado, solo como un apéndice que entra en el precio. Sin duda, al que participa en la Human Engineering, no le extraña moralmente nada en su actividad, ni lo fantástico, ni lo imposible, ni lo deshumanizador. Para el fantástico, es solo el hecho de ser él mismo una excepción tan fantástica en este mundo, que evidentemente es un mundo de aparatos. Y precisamente este hecho le resulta igualmente imposible, en el mismo sentido despectivo que se utiliza para calificar como imposible un aparato inservible. El reproche deshumanizador, en cambio, le resulta completamente incomprensible. Ser aparato en su anhelo, su debida tarea, los robots que tintinean en los cartoons, no son para él figuras indignadas o espantosas, sino las encarnaciones revestidas como espantajos para gastar bromas, de sus deseos soñados y su obligación de asimilarse. Y nos lleva a una cita a pie de página. Digo robots porque los verdaderos robots de hoy no son los hombres, aparentes realizados en las computing machines, montados a partir de cosas muertas, sino los componentes de los aparatos producidos a partir de hombres vivos. Y digo asimilación porque el proceso que se da aquí representa una variante del mismo comportamiento que conocemos como asimilación a sistemas de dominación en el ámbito político, solo que esta variante es más pronunciada en la medida en que aquí el hombre trata de cosificarse realmente, mientras el hombre políticamente asimilado, incluso el desprovisto totalmente de su libertad, se transforma en cosa solo en sentido metafórico. Y acaba la cita. Una cosa, si me permitís. La palabra robots viene del eslavo y quiere decir trabajador. Robotnik y robot eh, es trabajador en eslavo. ¿Eh? Esto, como, como antiguo militante de un partido prosoviético, lo conozco. Tengo que hacer una observación Sí. una- sobre la deshumanización. Es la fuerza que tiene la máquina esta. Ese es un problema que inició ya en el 1900, al comienzo de 1900, con la tendencia del futurismo. Porque el futurismo representaba una idealización de la máquina, idealización de la velocidad y
un sometimiento justo del hombre en frente a la máquina. Ese fue este movimiento cultural, fue la base que después fue la base sobre la cual se apuntó después el fascismo. Y eso es es decir, que hay un aspecto cultural que está detrás de todos los movimientos, así como ahora es la, la filosofía de la deshumanización, esta es parte de un proceso de fascistización o sí, concentración del poder de las élites. Es decir, averiguar un poco la continuación que hay en la idealización de las máquinas hasta ahora. Sí, yo he leído poesía de Marinetti y hay algunos poemas verdaderamente la apología de la ametralladora. Eh, mm, en España hubo alguna corriente futurista mala como pues, porque Marinetti es bueno como poeta, punto. Eh, pero sí que se dio además una apología de la deshumanización del arte por parte de un gran filósofo. Hay un momento en que Ortega y Gasset escribe la apología de la deshumanización del arte. Y hay novelas, por suerte, muy malas de escritores que fueron famosos en la época. Que, bueno, para cerrarlo, luego Ortega y Gasset reconoce que son malos novelistas. ¿Eh? Me estoy refiriendo a Pérez de Ayala y a Gómez de la Serna y a otros. Eh, Ernesto Jiménez Caballero también. también. Eso además era. Es uno de los que más claramente hizo la transición del comunismo al fascismo. Sí. A pesar de que, bueno, como siempre, o sea, por ejemplo, hay un librito que es una absoluta eutrapelia vacía de Jiménez Caballero, que se llama Julepe de Menta y es divertidísimo. Y el julepe de menta es un combinado, un cóctel. Bueno, el libro dices, pero bueno, ¿qué me estás contando? Bueno, pues saben escribir, pero bueno, podemos dejarlo porque eh, eh, es literatura. Sigo. Pero la observación es. Le tiene que resultar inconcebible porque unas actividades tan honestas y satisfactorias como la satisfacción de su anhelo y el cumplimiento de su devoción a las cosas tendrían que llevar adherido algo injurioso. Si hay algo en la deshumanización que le molesta, a lo sumo es el hecho de que de vez en cuando aparecen mochuelos, a los que se les ocurre colgar el feo epíteto deshumanizador a lo que él hace. Pero eso es lo máximo, pues la mayoría de veces no nota la aparición de dichos mochuelos. Dejando aparte la función particular en que se le adiestre hasta el virtuosismo, no le inquieta la pregunta ¿qué va a ser del hombre? Pues hombre, afirman los mochuelos, debe haber sido él alguna vez y no puede negar que incluso hoy aún le queda algo humano como peso muerto no desmontable. No, la mayoría de veces no la comprende, pues no pertenece a su tarea experimental especializada. Y cuando la toma en consideración, solo es para manifestar que presumiblemente pertenece a otra sección, donde tal vez se elabore. Ocuparse él mismo de ella no lo consideraría absolutamente una perturbación de su trabajo, le haría olvidarse de su deber y por tanto sería algo inmoral o incluso algo indiscreto, pues la indiscreción, si se traduce al lenguaje, el tácito código moral de la especialización, consiste en que uno se interesa por algo más que por lo que exige su puesto de trabajo, incluso en que al entrar en el trabajo, por error, lleve consigo un exceso de intereses y saber que no forma parte de él mismo.
Y nota a pie de página. El autor trabajador en California no ha oído una expresión tan a menudo como esta de forget about it. En esta impaciente exhortación a no saber más que lo que uno tiene que saber, resuena a menudo el resentimiento contra el highbrow, que, con su exceso de saber y su interés demasiado amplio, demuestra claramente que pretende algo no democrático, ser o conseguir algo mejor. Y acaba Yo no sé si esto no va en la línea de la pregunta que tú hacías, Salvador. Estaría en la crítica de personas especialistas cuya, en todo caso, preocupación filosófica o deontológica o moral sería sobre su trabajo y deontología sobre su aplicación del trabajo, pero no sobre el como humano, el que humano. Lo otro, si no me he equivocado yo, lo otro está en la página 74. Lo otro que señalaba yo antes estaría en la página 74. Empirismo lógico. Pero bueno, vamos a ver si, por situar la línea que me puedo estar equivocando, ¿eh? Porque Ujú. Yo quiero volver un momento sobre la nota al pie de página anterior, ¿eh? robots, La La 1. de Rob- sí. La robot. Si lo vemos, que obviamente en su época no existía la inteligencia artificial. Lo que está diciendo es que los verdaderos robots no es la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial serían los hombres aparentes realizados en las computing machines, el algoritmo. El algoritmo no es el robot. El robot, ¿por qué? Porque está montado a partir de cosas muertas. A partir pues, de fórmulas matemáticas, de conexiones electrónicas. Dice, no, los verdaderos robots son los componentes de los aparatos producidos a partir de hombres vivos. Sí, 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 Y sí. esta vinculación del trabajo vivo con el concepto del robot, que llevaría a decir pues que no hay una robotización en el proceso de automatización del conocimiento a través de la inteligencia artificial, pues tiene también su enjundia. Sí, es cierto. No la veo. Sí. O sea, sí, son los aparatos producidos a partir de los... Sí. Y la asimilación. Vale, sí, sí. Pero sinceramente, pero si nos situamos en los años 50, cuando él escribe, cuando él dice, digo robots porque los verdaderos robots de hoy no son los hombres aparentes realizados en las computing machines, montados a partir de cosas muertas, sino los componentes de los aparatos producidos A a partir partir de hombres vivos. ¿Y de quiénes hombres son? vivos. De qué aparatos se está hablando? En los años De, 50. de todos los aparatos. Y no está hablando del conjunto de aparatos que conforman la civilización hoy en día. Es una civilización de aparatos. Los ascensores, las ollas a presión. Pero producidos a partir de hombres vivos. ¿Qué tipo de Claro, tecnología está pensando? él está pensando, cuando dice lo de la computing machine, a mí me da la impresión que está pensando en el control numérico, que ya se conocía desde los finales de los años 40. El control numérico comienza a introducirse en las empresas por imposición del MIT, por imposición del Pentágono, a través del desarrollo ingenieril organizado por IBM y el MIT, básicamente. Y que consiste, hay toda una literatura ahí sobre cómo se hizo la introducción del control numérico, que en aquella época hoy es mucho más sencillo, pero imaginemos el tamaño que tenían las computadoras en los años 40 y 50. Es decir, simplemente para meter en un código había que teclear un montón de... el movimiento automático que tiene que hacer una máquina, y que ese movimiento automático esté vinculado a un código numérico introducido en una computadora, un ordenador, pues requería un trabajo muy complicado, ¿no? Y yo creo que es a eso a lo que se está refiriendo, que el robot no es el movimiento automático que hace la máquina. Por ejemplo, los primeros robots, el control numérico, el primero se utiliza es para hacer en las salas de los aviones, afinar
el pulido, por tanto, la troquelería, eso es, la troquelería más fina, más uniforme, para que haya menos resistencia en el vuelo supersónico, que si se hace a mano, pues hay más arrugas, y si se hace con el control numérico, digamos, la perfección es mayor. Bueno, pues él dice, esto no es el robot. Los robots hoy, dice no, los robots no son las máquinas que están controladas a través de las computadoras, sino lo que produce el trabajo vivo. Es una idea un poco extraña, ¿no? Porque hoy diríamos, no, el robot es el que es controlado por la computadora, ¿no? Esté dentro de él, como los robots actuales, o esté fuera, y conectado a través de cables. Entonces, sería el individuo que perforaba tarjetas. O sea, a ver, bueno, claro, porque yo. Bueno, sí, aquí hay cuatro que al menos sabemos eso, ¿no? Que hemos Pero no, visto de críos tarjetas perforadas. Sería el que perfora tarjetas ante el ordenador, ante la máquina. de los aparatos producidos. Dice, los aparatos producidos a partir de hombres vivos. Esos son los robots. O sea, las cosas. No, la máquina controlada a través del ordenador. Ujú. Por cierto, que el control numérico se hace como control numérico para que el control tengan los ingenieros, porque los únicos que pueden teclear una fórmula que transmita un movimiento arriba, abajo y luego a derecha, izquierda y otra vez arriba a una máquina son los ingenieros. Fíjese. Porque había otro método alternativo que era mediante cintas, donde era el obrero el que realizaba el movimiento y la cinta copiaba el movimiento que hacía el obrero y luego se hacía automáticamente. Ese se desechó porque requería la participación del obrero. Mientras que el control numérico son los ingenieros los que diseñan cuánto tiene que subir el brazo que lleva el torno, cuántos milímetros tiene que bajar, cuánto se tiene que desplazar a un lado y cuánto a otro. No interviene el obrero para nada. Sí, sí. Esta idea hay que rastrearla adelante. Creo que es una de estas ideas, es cierto. Habrá que rastrearla en lo que viene de texto, me da la impresión, ¿no? Porque sí que es compleja. Sí, sí. Bueno, quienes en aquella época alertaban de esta cuestión era Norbert Wiener, por ejemplo, ¿no? El uso humano de los seres humanos. Norbert Wiener es el padre de la cibernética. Que tiene ese librito, que se me parece un poco complejos, tiene 3 o 4 libros, digamos, de divulgación, aparte de las obras cibernéticas que tiene, pero es el que avisó que el uso del control numérico que se estaba imponiendo iba a suponer un desplazamiento de mano de obra masivo en la industria. Y los sindicatos no le hicieron caso. ¿Cómo se llama? ¿Dices Robert? Wiener. Norbert. Norbert Wiener. Wiener, W. vale. Es, digamos, la némesis, el contrario de von Neumann. Von Neumann, un matemático prosistema, anticomunista, ultra elitista, y frente a eso, el otro gran científico de la época es Norbert Wiener, que ecologista, social, prosindicatos, son las dos grandes figuras científicas de la matemática y la física aplicada a la ingeniería de la época. Perfecto. ¿Algo más? Pues sigo. En pocas palabras, cuando se trata de la pregunta sobre qué va a ser de él como hombre, responde his business, mientras señalas de manera indefinida con el dedo por encima del hombro hacia atrás, pues no adivina a qué persona, a qué instancia o a qué sección se refiere con ese his o siquiera si esa sección existe. De hecho, la expresión his business, con la que un tiempo se quería decir indiscutiblemente
todo el mundo tiene derecho a ser feliz o infeliz a su manera, significa hoy, si es business de otro juzgarme, ya me cuidaré mucho de mezclarme en sus asuntos, es decir, mis asuntos dejados en sus manos. A quien esta formulación le suene exagerada, que piense en la análoga relación actual entre paciente y médico, en el hecho de que el paciente a menudo no solo se ve impedido, sino que de por sí ya renuncia a saber de su estado de salud, de la proximidad de su muerte, porque eso es business del médico. En ese sentido, a nuestro hombre no le extrañaría si, en vez de la pregunta sobre qué va a ser de él como hombre, se le sorprendiera con la respuesta definitiva y se le soltara la cara. Te has convertido en escoria y eres un mero apéndice en esa especialidad que has conseguido artificialmente. No haría caso, pues ya está impermeabilizado contra cualquier sección extraña, o lo despacharía con la advertencia: dirección falsa, o en el mejor de los casos, quedaría encogiéndose de hombros, pues quedaría completamente seguro de lo suyo. Es decir, porque para él estaría claro que ninguna víctima, tampoco ninguna autoinmolación, pueden ser un sacrificio humano inaudito, cuando se trata de dar a los aparatos lo que les apetece, lo que les pertenece. Pero de ninguna manera sería un objeto idóneo para intentos de intimidación moral. No sé yo, Una cosa, Antonio, si los pacientes hoy en día dejan todo en manos del doctor o ya vienen muy sabidos los, los pacientes. estás sin voz, Antonio. Estás sin voz. Sonido, sonido. Eh, una- Tiene una doble lectura. Vienen sabidos y a la vez proporcionalmente vienen muy confundidos. El conocimiento tiene que ir, no es información. Ujú. Eh, Sí, sí. entonces lo que puedan sacar de donde sea, de internet, de la inteligencia artificial, lo que fuera, conteniendo trazos o fotos fijas de verdad, reproducciones literales de tal, no es conocimiento. Lo cual, es decir, tienen mucha más información que hace nada, que hace 4, 5, 6 años y a la vez mucha mayor confusión. Y eso genera dificultad en la relación médico-paciente. Genera mucha Ujú. dificultad. Sí, sí. Una cosa, ¿estamos de acuerdo en que él está diciendo que emerge una tecnología y un saber técnico que nos domina y pues, en contrapartida lo mejor sería que, que la tecnología fuera una cosa a la mano del ser humano? ¿Estamos de acuerdo en que va en este sentido? ¿O me equivoco yo? No, a mi opinión, él considera la tecnología como algo aparte, es que funciona para sí mismo. Y eso no puede ser, porque hay siempre una cosmotécnica en toda la civilización. Atrás de la técnica que se usa hay un pensamiento, un modo de ubicarse en el mundo, comunicarse con la vida, con todo eso. Y Anderson, él plantea solamente el aspecto tecnológico como si fuera autónomo. Y a mí me parece que no es así. No puede ser autónomo la cosa. Que hay una organización social de poder que utiliza todo ese mecanismo para hacer, multiplicar su poder. Pero no puede ser esta la base de la tecnología tiene que tener un pensamiento atrás. Y eso es lo que pasa, que ahora no hay un pensamiento, hay toda una serie de teorías que pero no tienen ninguna base filosófica válida. Ese es el punto. Pues, él, cuando habla de ese enfermo, sí, ese enfermo es ya una persona reducida a cosas,
a máquinas, es decir, que ya no tiene un ser en sí mismo, un alma, un espíritu, no tiene nada. Es un objeto que está allá en el hospital. Es decir, se habla ya de gente reducida a objetos. Pero no es esta la humanidad la que se mueve realmente, ¿no? Ese es su límite nella concepción. Porque también en la Unión Soviética se concentraron en la ciencia en los años 30, 40 y después, pero abandonar, que eso fue a costa del abandono de la filosofía del materialismo dialéctico. Ya Materialista era un diamante, era una posición así una figura, pero no se pensaba ya más según los principios del método del materialismo dialéctico, sino del positivismo, utilizar la ciencia para el progreso. Ese pasó en todos los países, pero es la base que hay una base material a esta. Y si se detiene, si se sigue manteniendo como la materia, como algo que funciona por sí misma, ya no se sale más de la cuestión. Hay que ver la complejidad de la materia y lo que está atrás de la materia. O más allá de la materia, lo que se quiera, pero hay que ver la complejidad del sentido de lo que hace que sea vida. Yes. Sí, una observación es eso. ¿Digo? Pues entramos en el apartado 7. La actitud del Prometeo transformado, submisión híbrida. El hombre nunca antes, ni siquiera en sus prácticas místicas o en su autotransformaciones mágicas, había emprendido una negación tan total de su forma de ser, Sosein, una rejectio fati, tan radical como la pretendida en estas operaciones. Frente a las intenciones de la Human Engineering, su construcción de la Torre de Babel parece un asunto de mansos corderos. La forma que entonces quebró el hombre fue sólo la de su chapucería, sólo la magnitud máxima permitida a sus productos. Joder, macho. Su transgresión fue absolutamente inocente, pues no se habían establecido los criterios con que tenía que descubrir o respetar el límite superior permitido. Y en la medida en que el hombre tiene la libertad de producir cosas, no dispone de ningún criterio de ese tipo, a no ser que se ponga a sí mismo como criterio. Es decir, que defina el punto límite en el momento en que, más pequeño que él mismo, ya no se aviene consigo mismo, o sea, ya no está a la altura de sus productos. Y ese momento es hoy. Al menos lo cierto es que si hace caso omiso también de ese punto límite y altera su cuerpo, inicia un capítulo radicalmente nuevo y en verdad inaudito. Pero no se entienda mal, no es la alteración como tal lo que nos parece inaudito. Quien crea oír en nuestros argumentos la escondida voz de un conservador metafísico no capta el sentido. Y hay una cita. Con la expresión conservador metafísico no me refiero a quien se apoya en una metafísica existente, sino de una manera paralela al conservador político, a quien se aferra a un supuesto estatus metafísico del mundo. Y acaba la cita. Nada más lejos de mi posición que la que del ético metafísico que considera lo que existe como bueno y un status quo prescrito, porque es como es real o imaginariamente. Es decir, clasifica la moralidad del hombre en el marco de lo que es como es y así ha de ser.
o deduce los preceptos y prohibiciones directamente de ese estatus. La suerte de una moral metafísica hace tiempo que está echada y sería un esfuerzo inútil pretender reconducir de nuevo a un común denominador las cuestiones iuris y las cuestiones facti, incluidos los facta metafísicos. Resulta ridículo hacer un reproche a la filosofía, especialmente a Kant, que formuló la cuestión de la manera definitiva a partir de la separación que hace de la razón en dos partes, como desde Paulsen han hecho una y otra vez los amantes de la síntesis que construyen su sistema a partir de elementos estándar. El mundo se nos ha transformado por medio de las ciencias naturales en una cosa más allá del bien y del mal. De manera que los problemas de la moral, y no solo sus problemas, sino sobre todo nuestras acciones morales e inmorales mismas, lo queramos o no, vagan de una parte a otra, desarraigadas en el océano del ser moralmente indiferente, en cierto modo como flores metafísicas escindidas, que, excepto para nosotros, los hombres no tienen interés alguno y a nadie interesan, y respecto a cuya inconsecuencia no nos está permitida la más mínima ilusión. Y cita a pie de página: la autarquía de lo moral, como el nihilismo, aunque con diferente acento, no son en última instancia más que circunloquios del carácter de flor metafísica escindida de la moral. A ver, sobre la primera cita, a mí me resulta confusa, ¿no? La primera cita. A lo mejor soy un conservador metafísico, no sé, no acabo de verla. Hay otro punto que habrá que ver. Eh, Kant, Kant hace, Kant coge dos conceptos que estaban vinculados durante 2500 años, que son intelecto y razón, intellectus y ratio. Y el intellectus, para entendernos, es el conocimiento del mundo tal y como es, y la ratio es la capacidad autorreflexiva desde nuestros fundamentos, principios y tal, de generar praxis. ¿Eh? Generar praxis, generar actividad. Es decir, el mundo nos muestra que hay piedras y nosotros nos inventamos una casa. Hubo un tiempo en que las casas no existían. Y generamos la idea de cómo se produce la casa, además. Eso sería razón. Intellectus, entendimiento, en italiano intelecto, en nosotros entendimiento, más liado. Es, pues, ese coche corre mucho, no cruces, o dos PR. Todo lo que sea comprender bueno, no se me alcanza las conclusiones que saca. Esto tiene más. Esto incluso entraríamos en una discusión muy divertida, que es todas esas disparatadas interpretaciones de un señor que sabía de escolástica y sabía de Kant, que dice que todo lo real es racional y que todo lo racional es real, donde lo real es wirklich, o sea, acción humana producida, lo real es Wirklichkeit, es acción humana producida, o sea, producción por acción humana. Y donde lo real es Vernunft, es capacidad, y lo racional es Vernunft, capacidad autorreflexiva, según la han entendido durante 2500 años, aunque Kant las ha separado, pero tienen el mismo sentido. O sea que todo lo que es producto humano es producto de conciencia humana. Eso quiere decir todo lo. Pero, o sea, como nos hemos peleado a veces en socios de Spy por este tema, lo voy a dejar. Pero bueno, o sea, no acabo de entender a dónde, por qué, muy sensatamente o muy, habla de un momento de separación filosófica entre lo que es entendimiento y lo que es razón. ¿A dónde va? No lo sé. Seguro que tiene filo. Y tampoco sé. A lo mejor es que no sé suficiente de Kant para entender qué interpretación de Kant quiere. Y luego esto otro, ¿no?
la expresión conservador metafísico. No me refiero a quien se apoya en una metafísica existente. Bueno, yo me apoyo en metafísicas existentes. En las inexistentes es difícil, la tendría que inventar, ¿no? Sino de manera paralela al conservador político. A lo mejor soy conservador político, no sé. No, no lo digo en broma. O sea, a mí no me parece que vayamos por buenos caminos. A quien se aferra a un supuesto estatus metafísico del mundo. Aquí no conozco, no sé la problemática. Para mí la palabra metafísica no tiene ningún sentido peyorativo, en primer lugar, ¿no? Y todos tenemos alguna metafísica. Seguro que es existente, porque inexistente, pensar en lo inexistente, pensar intelectualmente a partir de ideas inexistentes, todavía no se ha inventado. Ujú. Eh, para entendernos, ¿no? Ujú. Quizás me equivoco, ¿eh? Todo esto lo leí en su momento, no pasé tampoco mucho más allá, y la verdad es que me irrita profundamente esta tendencia que tiene Anders a acumular ideas, conceptos, sin terminar de explicar hacia dónde van ni qué sentido da las palabras. Por ejemplo, antes ha hablado de la forma de ser, Sosein, que se ha emprendido una negación total de la misma por parte del ser humano. No sé exactamente qué implica eso. Pero bueno, sobre esto que discutes ahora, Joaquín, sí que me parece que veníamos del cuestionamiento de lo moral. Y había cuestionado la figura del moralista, ¿no? Que reaccionaba moralmente a esto que estaba ocurriendo y parece que la nueva moral es una moral amoral, ¿no? Una moral que dice va más allá del bien y del mal, luego se ha referido al nihilismo, parece que estuviera aceptando la visión de Nietzsche de la modernidad como algo que realmente es un diagnóstico acertado. Habla del desarraigo, del ser moralmente indiferente. Entonces, a mí esto me parece interesante, ¿no? Que estemos en un mundo centrado en la función especializada, que no tiene una planificación democrática detrás, sino que se deja ir a la tendencia del, de la perspectiva científica, ¿cómo decirlo? Que no está respaldada por una discusión social detrás, o al menos por una democrática. No sé, yo creo que va por aquí. Y después también, en la crítica a la perspectiva metafísica, podría ser también una crítica a aquello que ya da una respuesta metafísica a la cuestión del hombre, y por eso también lo mezclará luego con la idea de que el hombre es el ser que muta, ¿no? O la mutación hecha ser. Entonces, creo, si no me equivoco, que podría estar hablando, por un lado, de la necesidad de aceptar que hemos llegado a descubrir que el ser humano no tiene naturaleza y que por lo tanto puede mutar en sus aspectos más íntimos, y ver también que eso es terrible. En el mundo en el que vivimos, la mutación que se está dando es terrible. Nos muestra una realidad, que es que el ser humano no tiene naturaleza, podríamos decir, pero al mismo tiempo nos lleva a la catástrofe. No lo sé, ¿eh? Es lo que yo interpreto de ello. Ujú. Bueno. Yo sinceramente no entiendo bien ni la primera cita ni la segunda cita. Y añado que en general me parece que las citas de Anders, no digo todas, digo algunas de ellas, no cumplen la función de citas. Uno pone una cita con varios objetivos, y uno de ellos a veces es aclarar el texto que comenta, o entonces yo creo que a veces en lugar, digamos, de aclarar el texto, lo que haceríamos es complicar más el texto. Por ejemplo, la cita 2, la autarquía entrecomillada, De lo perdón, la moral. autarquía de lo moral, entrecomillado, como el nihilismo, entrecomillado, aunque con diferente acento, no son en última instancia más que circunloquios del carácter de, entrecomillado, flor metafísica escindida de lo moral. No sé, Son claro no es eso, apostillas, ¿no? No más sé lo que que está no son diciendo, pero citas, que claro, ¿no? claro, no funciona como citas, sino como apostillas y debates. Claro, esto lo hace más que van a. Yo, a ver, bueno, lo dejamos. Iba a soltar el rollo de que
todos estos, todavía hay en esos años grandes, lo que yo llamo grandes conservadores, ¿no? Pero eso ya me lo habéis oído algunos muchísimas veces, que son los que han vivido con madurez la Primera Guerra Mundial y han visto desaparecer una civilización y ver un mundo enloquecido. Y hacen casi todos apuestas muy fuertes, o por lo menos muchos, o por lo menos algunos. Apuestas muy fuertes por el comunismo, apuestas muy fuertes por el nazismo, aunque inmediatamente después descubren que todos son industrialismos, y se desapuntan de una u otra manera. Polanyi también, bueno, algunos, un puñado, de gente interesante. Algunos se suicidan. ¿Cómo se llama el que se suicidó en Brasil? Es que el suizo, ¿no? Zweig, Stefan Stefan Zweig. Zweig. Entonces, y yo creo que estamos ante un sujeto de esta experiencia, de esta materia, de este mundo, de este mundo, que está comprendiendo, eh, eh, no vive este mundo con felicidad, como sí que le ocurre sorprendentemente a un Ortega y Gasset, que escribe aquello de, por fin, en Madrid se puede desayunar el mismo desayuno europeo que se puede desayunar en París, oyendo de fondo la misma orquesta cíngara. Porque, claro, la ventaja de Ortega y Gasset es que escribe artículos de prensa y te enteras. Mientras que el que se va enterando, quizá es el que dice que mejor la intrahistoria, mejor defender las comunidades, San Manuel Bueno Mártir. Libro de 1930, novela de 1930. Estoy refiriéndome a Unamuno. Por, eh, eh, esto es aquí hay un debate civilizatorio, ¿no? Yo sitúo a este hombre, a este Andes, en esta cuerda, porque estos son los temas, bueno, no lo sé. No, yo hablaba de su estilo filosófico. Desde mi punto de vista, no es un estilo filosófico claro, desde mi punto de vista, no más. Es, desde mi punto de vista, demasiado denso, excesivamente denso. Y eso no implica forzosamente profundidad. No digo que no lo sea, digo que densidad no implica profundidad, nada más. ¿Algo más? ¿Una aportación? Sigo. Pero digo desarraigadas, pues hemos perdido igualmente la posibilidad de Kant de hacer lo positivo metafísico, la libertad, precisamente a partir del hecho de la desvinculación. Y cita a pie de página: desvinculación es el término que prefiero para traducir literalmente la expresión alemana Sucheskeit o Nicht-Sucheskeit, pues siendo una especie de autonomía lo es por no pertenencia, exclusión o escisión. Nota del traductor. Y sigo, acaba la cita, o de la desvinculación a medias. Hoy la vida del moralista no es agradable. Estoy totalmente lejos de considerar y posteriormente sancionar como algo bueno o vinculante, y por tanto también rechazar su transformación como algo cósmicamente no permitido. Las especies existentes, también la especie de hombres, su oídos y su constancia morfológica, precisamente por ser como son. Tanto más cuanto la misma naturaleza es favorable en grado sumo a la mutación y no parece dar demasiado gran valor a la constancia de especies fijas, en resumen, porque la existencia de especies eternas no es en absoluto segura. Pero incluso si ésta fuera segura, incluso si las diversas especies se hubieran mantenido hasta hoy de manera más comprobada de lo que siempre han sido, esa obstinación tampoco sería moralmente probatoria, pues las cuestiones iuris son independientes de las cuestiones factorum. En otras palabras, lo que está ahí no es obligatorio. A ver, aquí nos muestra, nos habla de que el eidos, o sea, la forma sustancial de de los entes, es voluble, es cambiable, ¿vale? Pero el problema nuestro es que nosotros somos no un eidos individual, sustancia,
mutable, sino que somos el ser que se autoproduce mediante relaciones sociales. El- no sé si me... O sea, está llevando al plano de lo biológico excesivamente la realidad humana, que es que somos prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo. Si usa la palabra eidos, parece que está discutiendo y sacando por delante a Platón y a Aristóteles. Vale, pues para Aristóteles, política de Aristóteles, el ser humano es prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo. Las relaciones comunitarias, las relaciones sociales, que diría más, son constituyentes e interiorizadas respecto de la individualidad. Entonces, mm, es como si estuviera intentando combatir con el materialismo del 19, cuando la Yo creo que tradición... va al contrario, Joaquín. O sea, él ¿Sí? parece que está defendiendo eso, pero luego lo niega. Dice, no, habla de esta especie hombre, de Leidos, de su constancia morfológica, y luego dice, tanto más esto no va por ahí cuanto la misma naturaleza es favorable en grado sumo a la mutación. O sea, yo creo que él se da cuenta de lo que estás diciendo y está en esta línea, y que está avisando de que habíamos creído siempre que existía una sustancia, habíamos creído siempre que había un fundamento moral de lo bueno y de lo malo, habíamos creído siempre que estábamos seguros en este sentido porque teníamos algo a lo que agarrarnos, y el mundo contemporáneo nos está demostrando que no. Lo está transformando todo, además parece que nos gusta y no sabemos a dónde nos está llevando, que es a una transformación nunca vista, y que cuando sea tarde, tal vez descubramos que hubiéramos podido evitar. Tengo la sensación de que está intentando Vale, vale. De mostrar hecho, eso. el gran, bueno, para mí, el gran padre del existencialismo es, Puede ser. bueno, ya lo sabéis, Suárez, ¿no? Pero bueno, previamente, el gran padre del existencialismo puede ser considerado también Escoto. Este es, o sea, estamos ya hablando de personas que consideran que no existe una sustancia humana, que voluntariamente, por voluntad divina, somos el ser que se autogenera en su hacer. Bueno, esto es Suárez, ¿eh? Pero yo creo que también está mucho en Escoto y en los franciscanos. No soy bueno para hablar de esto porque no he leído nunca a Escoto, nunca he leído a Escoto. Sí que conozco a Suárez y sé que el existencialismo, fragua en Suárez. Bueno, en la teología católica actual, me parece que no, Benedicto XIII critica bueno, no es esa síntesis que se llama tomismo, que se elabora en el siglo XIX. No, Estas escuelas, esto es otra cosa, ¿no? Es un pensamiento que tiene pues 800, 900 años, eso de que no somos eidos, sino, o en todo caso, que somos un eidos generado por un ser divino que decidió que hubiera un eidos excepcional que se diera a sí mismo su propia manera de ser mediante la praxis que autogeneraba. En Suárez es el ser que es causa libre, ¿no? No sé si esto mierda más la cosa, o lo aclara, o decidlo, o sea, si pensáis que esto es poco esclarecedor y que estoy divagando, decidlo, porque ya, a ver, nos llevamos viéndonos en foto tiempo, y además, bueno, en fin, Pero A mí el párrafo, hay una cosa que me sorprende, bueno, hay dos cosas que me sorprenden, ¿no? Una que escriba, porque la existencia de especies eternas no es en absoluto segura. Pues es evidente, ¿no? Es decir, que esto lo escribe en el año 1950 y tantos. ¿Quién puede dudar de eso, no? No sé. Y luego al final hay una cosa que me despista. Dice, en otras palabras, lo que está ahí no es obligatorio, ¿no? Es como si hicieran una reflexión moral sobre temas ontológicos o algo así. En todo caso, él antes dice, pues las cuestiones iuris son independientes de las cuestiones factorum. Bueno, es mi opinión, yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo pienso que sí que no, sí, sí que son dependientes, ¿no?
creo que lo que está haciendo ahí es una referencia a la distinción entre el ser y el deber ser que proviene de, por ejemplo, de Hume, y en cambio yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que las cuestiones de facto sí que, sí que implican, entre comillas, lo de implicar determinadas concepciones morales. No hay una deducción lógica, no hay una inferencia lógica, pero sí que hay una implicación. Que no sé, de que uno piense que en el ser, no sé, que uno, para poner un ejemplo muy usado, ¿no? De que uno piense o sepa, perdón, de que uno sepa o constate de que en el mundo actual hay personas que están pues, en las mínimas condiciones posibles y que anualmente mueren, no sé, las personas que sean por falta de todo. Alguien diría que de ahí no se infiere ningún deber ser, pues yo pienso que sí que se infiere un deber ser, que no podemos estar impasibles frente a eso. Los métodos para resolverlo pueden ser distintos, pero la tensión moral está ahí. Yo creo a partir del hecho, a partir de los hechos, o de las informaciones sobre los hechos. En definitiva, que la barrera de Hume entre el ser y el deber ser yo creo que no se mantiene, está mal planteada. Bueno, esto se relaciona a una cuestión histórica, es decir, de la filósofo de Inglaterra en el siglo XVI, empezaron ya a plantear que el hombre es un vacío, vacío, es decir, no tiene ninguna herencia de todo lo que antes pasó. Es decir, es vacío. Y eso ahora también en las escuelas lo están poniendo a los alumnos. Ustedes son vacíos, así hay que llenar. Es decir, es la negación del ser humano como un producto de una combinación histórica, sea de su proveniencia, sea de su situación, sea de su ambiente, de su comunidad. Es decir, ese es un hecho histórico, está hecho así para crear el vacío en el ser humano. Y también en las escuelas se enseña esto, que usted no sabe, usted no tiene necesidad de saber la historia, de la filosofía, toda esa historia, no tiene necesidad de saber, sino tiene que llenar su cerebro de las nociones que hace falta para el funcionamiento del sistema. Ese es un hecho político también. Pero el hecho de que Anders no contempla esto. Cuando habla también de MacArthur, él da toda una explicación de por qué él no pudo utilizar la bomba atómica, que le sacaron, es toda una explicación que no es la explicación real. Lo que pasa en la época de MacArthur es que había habido la Primera Guerra Mundial, se terminó con una revolución. La Segunda Guerra Mundial se terminó con la Revolución China y con mucha otra revolución y con un mundo en su... sea, con una Tercera Guerra Mundial se había desarrollado una revolución mundial. Y eso era lo que tenían miedo los sabientes de Washington. Ellos sabían que si vamos a utilizar la bomba atómica, se va a estallar una guerra mundial. Ese va a ser la fin de la sociedad capitalista. Por eso no quisieron hacerlo. Pero esa es la reacción histórica, no es todo este razonamiento que hace Anders con que no lo querían, que lo sacaron. Es decir, hay también ponerse con los pies en tierra y, y mirar la historia, porque sin historia no vamos a ningún lado. Ok. A mí el párrafo me parece claro. ¿Eh? Lo que está diciendo aquí
en el último, estoy totalmente lejos de considerar. Ha estado hablando del human engineering, y de la moralidad de esas tendencias. Dice, pero ojo, que yo no estoy diciendo que esté en contra de la transformación del ser humano por alguna causa, porque considere que las especies existentes y tienen que mantener unas constantes morfológicas y no se le puede transformar. Yo creo que está haciendo una crítica a la Iglesia. ¿Mm? A la idea de hombre, el hombre actual como el hombre permanente, fijo, etcétera. Dice, no, yo no estoy en contra de eso. Porque es que, para empezar, ninguna especie es constante en la historia. Y dice, es que incluso aunque no fuera así, es decir, incluso aunque las diversas especies se hubieran mantenido a lo largo del tiempo tal como de una forma constante, sin mutación, pues tampoco sería una prueba moral, porque dice que incluso lo que es, lo que está ahí, lo que está, ni siquiera eso es obligatorio. O sea, la realidad, ni siquiera la propia realidad sancionada jurídicamente, no es obligatoria, aunque esté sancionada jurídicamente, no es obligatoria. Es decir, hay una realidad que se sanciona jurídicamente y dice, así tiene que ser para siempre, porque la ley está para manejar la continuidad, ¿no? Dice, no, pues no. Porque dice, primero, no estoy en contra de la transformación morfológica del ser humano. Y lo explica en el párrafo siguiente. Porque incluso aunque no hubiera habido esa transformación, y sustitución de unas especies por otras, y del neandertal por el Homo sapiens, etcétera, aunque hubiera una continuidad temporal, inmutable, de seres con las mismas características, pues ni siquiera eso es obligatorio. Luego, ahí no hay una obligación moral, aunque esté jurídicamente fundamentado. Dice, el problema no es ese. Y es el párrafo siguiente. Dice, yo no estoy en contra de modificar la morfología del ser humano, sino en contra de la modificación que se está haciendo actualmente en las sociedades de consumo, en las sociedades capitalistas avanzadas, que es lo que explica en el párrafo siguiente. ¿Por qué? Si está en contra de esta modificación, la alteración del cuerpo. Pues seguimos, a ver. No, la alteración de nuestro cuerpo no es radicalmente nueva e inaudita porque renunciemos a nuestro destino morfológico o trascendamos los límites previstos de nuestras capacidades, sino porque llevamos a cabo la autotransformación para complacer a nuestros aparatos y los convertimos en modelo de nuestras alteraciones. O sea, que renunciamos a nosotros mismos como medida y con esto limitamos o damos por perdida nuestra libertad. Y así, por más fabulosos y temerarios que puedan ser nuestros experimentos y sus metas, la expresión híbrida tampoco parece del todo apropiada para esa alteración. La expresión tiene su razón en el sentido del cultivo, en el sentido de que producimos seres híbridos, es decir, cruces entre fabricantes y fabricados. Pero, ¿también en el sentido habitual de arrogancia y superbia? Al fin y al cabo, las renuncias no son acciones híbridas, y conformismo, a mensum, no es arrogancia, a mansum, sino más bien síntoma de resignación, de autohumillación. Y a pesar de todo, no resulta fácil rechazar. María Ángeles, perdona, una pregunta a quien sepa decirme algo. No entiendo si es está hablando en sentido literal o metafórico. Todo esto que está diciendo de la transformación morfológica del ser humano debido a la interacción con las máquinas. No sé a qué no sé a qué alteración morfológica se refiere. No, o sea, no entiendo, no sé de qué está hablando exactamente. No sé si hay algún sentido figurado, filosófico, metafórico que yo no entienda, pero es que no sé. Estas Pero menciones en aquí me particular parece en que no este. habla. Digo, ¿Eh? yo no he visto. ¿Hay referencia a... No, a modificación morfológica debido a las máquinas? No hay. ¿Hay? No.
No, No, porque Y sin eres... embargo, no. se lo dice al principio del párrafo, no, la alteración de nuestro cuerpo no es radicalmente nueva e inaudita porque Sí, eso sí. renunciemos a tal. Y A más nuestro arriba y destino, más atrás, sí. ¿no? Yo creo que el problema es que ha introducido esto de la posibilidad de la mutación, cosa que, eh, bueno, sí que ha habido distintas especies, pero en estos momentos fundamentalmente es conveniente hablar de la plasticidad humana, ¿no? Eh, yo lo he leído, a lo mejor erróneamente, pensando que la deja de lado. La alteración de nuestro cuerpo no es radicalmente nueva e inaudita porque renunciemos a nuestro destino morfológico. Bueno, sino porque vamos a cabo por autotransformación, pero es una autotransformación para complacer a nuestros aparatos, pero es una transformación de capacidades y facultades y de nuestra ontología antropológica social, ¿no? Vamos, yo lo he interpretado Dice así. morfológico, Joaquín. ¿Eh? Dice morfológico. Destino morfológico. Sí, sí. Creo, Antonio, que podría, sin poner ejemplos, que no los pone, podría ir en la idea esa de adaptarnos, tener que adaptarnos también físicamente a optimizarnos, podríamos decir, ¿no? O siguiendo esta terminología actual, a la eficiencia, ¿no? De cara a trabajar mejor para nuestra relación con las máquinas o con los aparatos. O sea, Esto el hecho de que esto una persona culta a los años 50 es imposible que lo diga porque sabe que no funciona así la biología evolutiva. No creo que este hombre no tuviera los conocimientos para poder, para ser un lamarquista, digamos, ¿no? Parecería lamarquismo, ¿no? Aceptar pero que artificialmente. O sea, no estoy hablando de genética necesariamente, aunque bueno, quizás podría ir por ahí, pero em, yo creo que va en la línea de tener que adaptar las funciones del cuerpo y la estructura del cuerpo para las necesidades de los aparatos y del mundo de los aparatos. Y no veo además cómo. verlo como una optimización, como algo que Sí, sí, eh, sí, no, pero veo que no veo cómo. O sea, es que no entiendo la idea que quiere, no sé exactamente a qué clase de cambio morfológico se refiere porque es imposible. Otra cosa es la mentalidad, la cultura, etcétera, etcétera, ¿eh? Esto no, por supuesto. Bueno, nada, no, es por si me había perdido algo, habíais entendido algo claro, por así decirlo, pero veo que está sujeto a interpretación. Nada, no es necesario darle más bueno, vueltas. pero ¿te acuerdas de que había hablado de ese punto de importante entre no matar al ser humano y al mismo tiempo exigirle tanto como fuera posible? Ujú. Eso lo había comentado. Sí, Yo creo sí. que va por ahí. Vale, vale. Y sí he hablado de pruebas, a ver, de la Sí, sí, no, cámara. y someterlo a pruebas para llevar al límite, ¿no? Para adaptarlo a las necesidades del maquinismo, etcétera, etcétera. Bien, eso es una cosa. Pero aquí hablaba directamente de como de transformación morfológica, nuestra No sé configuración si, morfológica. no sé si podría buscarse el ejemplo en el mundo del deporte, por ejemplo. No hay No sé, ¿eh? ninguna transformación morfológica. Bueno, entendemos por forma, la morfología. La cabeza, la No, cabeza. no, no hay evolución por adaptación al medio, ni por No, hombre, adaptación a la no. máquina, ni nada. No hay cambios. Bueno, otras, te puedes hacer pesas, claro que desarrollas musculitos, si eres deportista, pues tienes un cuerpo deportista, pero vamos, que no cambia tu morfología en un sentido fisiológico, no cambia. Tienes los mismos órganos, tienes mismo par de brazos, mismo número de dedos, Es la que fisiología, no. Pero por favor, que ya está, que lo he dicho por si alguien había, no sé, intuido algún significado preciso, digamos, veo que es bueno, una idea un poco así metafórica, ¿no? Pero, bueno, yo creo que los cambios tienen que ser en la cabeza. O sea, es decir, que la cabeza tiene haber un vacío y así le pone todos los datos de lo que hace falta por la producción. Y esa es una política que están actuando.
en las escuelas, es decir, olvidar quién eres y solamente hacer un vacío que después puede ser llenado de instrucciones que te van a llegar. Esa es su política, eso es lo que están haciendo, eso, ¿no? También esto de la eliminar la pubertad, es decir, hacer el vacío, ni saber si eres un ser humano o eres o no. Es decir, esperar, bloquear la pubertad y después decidir, y después que van a decidir serán después lo otro, los médicos, entonces, la industria farmacéutica, todo eso. Pero el cambio que ellos buscan es en la cabeza, no es en los órganos del cuerpo materiales, es en la mente que deja. De acuerdo. No sé si se podría poner como ejemplo también la película de Robocop, que quizás habéis visto. Es una fantasía distópica en la cual a un policía en un mundo de capitalismo degenerado y de crisis, se coge el casi cadáver de un policía, y se lo convierte en cyborg, ¿no? Se le Ujú. mm, elabora un exoesqueleto y se rearticula su cerebro para que cumpla con las condiciones del policía perfecto. Tiene sus normas, tiene sus leyes, como los robots de Asimov, orientadas a la protección del ciudadano, etcétera, etcétera. Y además, como el lugar de la policía lo ha tomado una empresa privada, hay una cuarta regla que es no perjudicarás los intereses de tu empresa. Entonces hay ahí un debate sobre esto, que tiene que ver con la naturaleza del ser humano, con estas. En fin, no sé si podría cogerse esto como ejemplo de fantasía distópica de lo que podría ocurrir. La película es del año 87, creo, o algo así. Es posterior, pero quizás estamos en una perspectiva similar de lo que viene, no sé. Bueno, y Sí, además sí, no, es es mucho lo de más los simple, ¿eh? Robocop es lo de los sí. transhumanoides, esto es lo de la Sí, sí. transhumanización de hoy en día, los Elon Musk y compañía que creen en esta posibilidad, ¿no? De hacer seres humanos alterados, ¿no? Mitad. Los cyborgs, sí, sí, los cyborgs. Ujú. Sí, sí. ¿Sigo? Y a pesar de todo, no resulta fácil rechazar el elemento de la arrogancia en esta resignación y autohumillación. Cuestionar que el Perdón, intento de... perdón, perdón, María Ángeles. Lo de la arrogancia vinculado a lo híbrido, no sé si es un juego de palabras con la idea de la ibris. No sé. Ibris Eh, por mezcla e ibris. O sea, Hibris, bueno, híbrido por. No lo sé, ¿eh? no Es sé que cómo se. intento pillar el sentido. Ujú. Vale. Bueno, cuestionar que el intento de transformarnos en seres del tipo de aparatos supone algo monstruoso sería naturalmente absurdo. Si un human engineer nos preguntara qué es él para nosotros, si arrogante o humilde, híbrido o modesto, no podríamos darle una respuesta inequívoca, pues como arrogancia y conformismo son fenómenos gemelos, es imposible de separarlos. De hecho, el human engineer es ambas cosas, arrogante y humilde, híbrido y modesto. Su actitud es autohumillación, arrogante e híbrida humildad. Ciertamente, la unión de estas palabras suena paradójica, pero lo que en verdad resulta paradójico es su yuxtaposición, no la idea formulada en ella. Que es muy antigua lo demuestra, por ejemplo, la prohibición expresa del suicidio en muchas religiones, que no se funda en que el autor se acerque de manera consciente a una arrogante existencia titánica o semejante a la divina, cosa que sería una afirmación absurda, sino al revés, en que limita su propia grandeza de una manera tan absoluta como a los ojos de la religión sólo corresponde a las supremas instancias. Lo que se condena, pues, es una autohumillación arrogante. La elección de este ejemplo no es casual,
pues la autohumillación de que se trata en nuestro caso, en cuanto también representa una total aniquilación, es híbrida en un sentido muy parecido al del suicidio. Ciertamente no se propone una total aniquilación psíquica, sino solo la aniquilación del hombre en cuanto hombre. Pero este solo es problemático en la medida en que la aniquilación es, a su vez, más híbrida que el suicidio. ¿Por qué? Porque no solo reclama la transgresión híbrida contra los hombres, sino que la inventa ex novo. ¿Qué significa esto? Mientras que el suicida se limita a arrancar de las manos de las fuerzas mayores y llevar a cabo de forma anticipada un acontecimiento que hay que esperar sin más, la muerte, la transgresión que acomete nuestro autor, es un novum que de por sí nunca le sobrevendría de improviso. Una mala pasada que desde arriba jamás se le exigiría o infligiría. Su acción no consiste, pues, en la apropiación, la arrogación, de una merma existente, sino más bien en la autocrática instauración de una nueva. A las mermas que tiene que esperar, sin más, de las fuerzas mayores, desamparo, enfermedad, vejez y muerte, añade de manera masoquista otra, la que se produce a través de la autocosificación. Se podría imaginar un informe teológico sobre este fenómeno, escrito en el año 2000 de esta manera. Como no existía el demonio o el dios marcionita que condenara al hombre a una existencia de aparato o que lo convirtiera en un aparato, el hombre inventó ese dios, incluso se atrevió a desempeñar él mismo el papel de ese dios adicional, pero desempeñó ese papel exclusivamente con el fin de infligirse los males, que no podía hacer venir de otros dioses. Se convirtió a sí mismo en señor solo para poder convertirse en esclavo de una manera nueva. No acabo de entender. O sea, Marción es un teólogo que separa el Viejo Testamento del Nuevo Testamento, considera que el Dios del Viejo Testamento es distinto del Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Viejo Testamento es un monstruo, que el Dios amor es el del Nuevo Testamento. Este- Pero no, es que el párrafo me resulta ambiguo y la mención de este teólogo todavía me resulta más ambiguo, ¿no? O sea, no. Bueno, en fin. Puede que sea verdad que lo hizo con la esperanza ciega, al menos con el pretexto de disminuir o acabar así con sus demás miserias y degradaciones. Pero lo que cuenta no es su argumento, sino el hecho. Y el hecho consiste en que, con el fin de combatir sus privaciones de libertad, practica una nueva privación. Habitualmente hemos unido a la expresión híbrido la figura de Prometeo, bajo cuya imagen se habían visto alegóricamente nuestros padres, y también nosotros mismos. En los últimos 175 años, desde Goethe hasta Sartre de Lasmouche, pasando por Shelley o Ibsen. Si nos preguntamos si esta figura aún sirve, si su representación alegórica también se ha conservado para nuestros contemporáneos que practican la Human Engineering, llegamos a las siguientes respuestas ambiguas. También ellos siguen siendo prometeicos, pero auténticamente pervertidos. ¿Venerarte yo a ti? ¿Por qué? Dicen ellos burlándose a sí mismos, solo que se niegan el honor a sí mismos. También tienen desmesuradas pretensiones arrogantes, solo que son tan arrogantes que se rechazan a sí mismos por inadecuados. También soportan mutilaciones, pero no porque un Zeus castigue sus ambiciones demasiadas pretenciosas, sino porque ellos mismos se azotan por su retraso, por la vergüenza de su nacimiento. Naturalmente se reconocerían en estas fórmulas mitologizantes mucho menos que en la descripción que hemos hecho hasta aquí, pues para ellos su actuación es algo completamente no mitológico, o al menos algo que pueden situar sin dificultad en el marco de su Myth of Progress, que no es considerado mito. Y como en cada... ¿Sí? ¿Perdón? Ah, no. Y, ¿Salvador? co- No, yo no he dicho nada, no. Y como en cada nuevo paso, aunque sea un paso hacia la cámara de descompresión o a la instalación de congelación,
ven automáticamente un progreso, están tranquilos porque se avanza y se enorgullecen de la novedad. Bueno, aquí se señala que el mito del progreso, y se lo da, se critica el mito del progreso. Esto creo que hay que... Ujú. Pero tras esta divagación, volvamos a nuestro tema más preciso. Habíamos visto que si el hombre sufre un sentimiento de inferioridad frente a sus aparatos, es en primer lugar porque en sus intentos de amoldarse a ellos y de convertirse a sí mismo en parte de este o aquel aparato, tiene que constatar que él resulta ser una materia prima miserable. Pero lo es porque en vez de ser una verdadera materia prima, está fijada morfológicamente de manera desafortunada, porque ya está preformado. Ahora bien, puesto que las formas exigidas por cada uno de sus diversos aparatos son en cada caso diferentes, toda preformación es una falsa preformación, un modelado falso. Lo que intenta en la Human Engineering es refundir ese falso modelado, conseguir a partir de sí mismo un material adicional y con esto lograr el modelado que cada caso exige. Este falso modelado pone de manifiesto su principal defecto y, por tanto, también la razón principal de su vergüenza prometeica. Pero solo eso, pues sus deficiencias que producen vergüenza son numerosas. Exponer la lista de estas sería imposible, pues coincidirían con la lista de las virtudes de todos los aparatos existentes y posibles. Por eso, en lo que sigue, nos limitamos a examinar el defecto que, por ese falso modelado, nos parece que tiene más consecuencias, la fácil corruptibilidad del hombre. 8. Apartado 8. La segunda inferioridad del hombre es fácilmente corruptible y está excluido de la reencarnación industrial, su malaise de la unicidad. Aunque más testarudo que sus productos, el hombre también es más efímero, más mortal que estos. En cualquier caso, para él no es cuestión de entrar en competencia con la longevidad, por no decir con la inmortalidad que con solo desearlo puede conferir a sus productos. Naturalmente, nuestros productos tampoco son inmortales, en sentido estricto. También es limitada la durabilidad de nuestros frutos en conserva, de nuestros huevos revueltos congelados o de nuestros discos de música o de nuestras bombillas. Pero en la mayoría de casos también somos nosotros, los hombres, quienes hemos asignado a los productos a su mortalidad. Hemos calculado y dosificado la duración de su vida, por ejemplo, para asegurar o elevar la estabilidad de su consumo. Solo nuestra propia mortalidad no se halla en nuestras manos, solo ella no está calculada, y por eso es algo pudendum. Una cosa, referido a la última frase del párrafo anterior. Es positivo que no seamos un monstruo incorruptible, sino es positivo que seamos corruptibles, porque es una característica humana. Es esto lo que está pretendiendo situar, ¿no? O sea, la, eh, compartimos esto, Sí, la eso sí, corruptibilidad que del aparecería hombre. desde la hibris como una es él, la voz escritora, la considera como una de las cosas positivas del ser humano. Supongo que la fragilidad, la contingencia, el no ser como ese pretendido Dios que pretende haber construido, que son las máquinas. ¿Sería así? Sí, ¿no? Ujú, sí, sí. Ujú. Bueno, entonces podemos, disculpad, pues que se me había quedado. Y solo con reservas se podría justificar la expresión inmortal para nuestros productos, incluidos los más caducos, pues se trata de una nueva forma de inmortalidad, la reencarnación industrial, es decir, la existencia seriada de los productos. Individualmente, cada objeto, este tornillo, esta lavadora, este disco de música, esta bombilla, tiene su plazo determinado de efectividad, de uso, de vida. Pero, ¿y como producto seriado? La nueva bombilla que sustituye a la que se ha fundido no prolonga la vida de esta, no se convierte en la antigua bombilla, no sigue existiendo cada objeto. Hay una cita, perdón.
cita a pie de página. En muchos casos estaría de más este sucedáneo de inmortalidad, pues los objetos individuales son prácticamente indestructibles. Esto vale, por ejemplo, para determinadas hojas de afeitar, cuya producción han evitado las firmas que han comprado la patente, porque la efectiva inmortalidad de estos productos comportaría la muerte de la producción, ya que ésta vive de la muerte de los productos individuales que hay y que adquirir cada vez. Por tanto, la eternidad de la producción se debe a la mortalidad de sus ejemplares. Está bien visto, ¿no? Está bien visto. Sí, sí, está. Dice, ¿no sigue existiendo cada objeto perdido o roto en la imagen de su idea modelo? ¿No le está permitido a cada uno consolarse con la esperanza de existir de nuevo en cuanto uno de sus objetos gemelos lo reemplaza? ¿No se ha convertido en eterno en la medida en que es reemplazable, o sea, mediante la técnica de la reproducción? ¿Muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Por extraño que esto pueda sonar, lo único extraño aquí es el vocabulario empleado. La cosa misma, en cambio, no es ni inhabitual ni nueva. Veamos un ejemplo. Cuando en 1933, en la quema de libros de Hitler, miles de páginas se convirtieron en ceniza, no se quemó ninguna página, a diferencia del incendio de la Biblioteca de Alejandría, pues cada una tenía 100 o 1000 hermanas. Por ignominiosa que hubiera podido ser la intención del incendiario u ominoso el gesto de su mano, que delataba que pronto echaría las llamas algo diferente al papel, en ese estadio su destrucción seguía siendo pura farsa, pues en medio de la multitud vociferante que bailaba alrededor de la hoguera, también bailaba invisible una ligera multitud de blasfemos, a la que no podían alcanzar las llamas, la de los modelos de libro que gritaban: quemad quemad solo nuestros ejemplares, quemad solo estos, no nos quemáis a nosotros. Y luego se dispersaron por los 4 vientos, y hoy viven de nuevo los supuestamente quemados en miles de ejemplares. Ciertamente, el mundo en que vivimos no es un reino de las ideas, pero resulta indiscutible que es más platonizante que el mundo humano que haya existido antes, justo porque está compuesto de cosas que en su mayor parte son productos seriados que han visto la luz del mundo como imitaciones o réplicas de modelo. Blueprints o matrices, es decir, que deben su existencia a ideas. Ahora bien, como las ideas de las que son imitaciones han servido de modelos a sus productos hermanos, ninguna de las cosas recurre a la prepotente pretensión, ni puede hacerlo, de ser la cosa misma, ni de ser un individuo más que en un sentido numérico. En la medida en que esos productos hermanos, hechos según modelos que permanecen constantes, están disponibles y pueden reemplazar a otro estropeado, por ejemplo, una bombilla fundida, la cuestión de si se considera el producto que se posee inmortal o no resulta solo un problema de dinero. Para el hombre que tiene la caja, todo producto puede reencarnarse en otro nuevo. Y esta suerte de reencarnación solo desaparece cuando muere la idea del producto, es decir, cuando su marca se abandona a favor de otra. Se entiende entonces que también los miles de productos configurados, según el modelo de marca, perecen de manera progresiva. Sí, Claro, Ángels, si me digas. permites un Sí, momento, sí, sí, sí. volviendo al párrafo anterior, a mí me ha sorprendido la forma en que él habla de la quema de libros de Hitler, sinceramente. ¿No? ¿En qué Más sentido? tratándose de él. No Bueno, digo que le quite importancia al asunto, ¿no? Pero la forma en que lo dice es que a mí no me parece muy lograda. Entiendo la idea que está detrás, pero me parece curioso esa forma de seguir sobre eso. Sinceramente no es así, porque cuando él dice que no se quemó ninguna página, no es cierto, se quemaron muchas páginas, ¿no? Aunque por otra parte ya entiendo lo que él quiere decir, ¿no? Que el modelo de libro estaba ahí y se podía reproducir y se podía hacer más ejemplares, ¿no? Pero la forma de explicarlo me parece un poco como si le quitase importancia, por así decirlo. Y eso yo que tuvo mucha importancia. Ay, yo no lo he entendido así. yo creo que está manteniendo desde el principio, desde que Sí. apareció la palabra que además estaba en griego y no la ha puesto, no estaba en alemán. No, sí, en griego. Todo es idea, o sea, está Sí, manteniendo sí. modelos, o sea, está manteniendo la idea de
a mí no me parece mal, ¿eh? No, a mí tampoco, O sea, no. que el hecho de... O sea, que... A ver, fue un acto... Todo, pero no se pudo quemar el alma de esos libros porque esos libros estaban en otros sitios, ¿no? O sea, Sí, es ejemplares. eso. Se pudieron quemar ejemplares, pero no... en Ya, fin, bueno, ya. No se quemaría el alma de los libros, pero se quemaron libros, ¿no? eso es Se cierto, quemaron ¿no? páginas, ¿no? Bueno, no sé, es Sí, igual. No, se, se Bueno, no sí, tiene, no se tiene una quemaron importancia libros. decisiva, es igual, no Se sé. quemaron páginas, sí, eso es cierto. Sí, sí. Pero sí, bueno, es esto sí. de este platonismo industrial. O sea, Sí, estas porque él ideas. vuelve a insistir ahora en el platonismo. Sí, sí, yo Sí, no. sí. Ujú. Claro, este Bueno, platonismo. y lo que va a decir es que el ser humano no tiene este privilegio, No, claro, es que lo es va a decir la ahora. reemplazabilidad, ¿no? Ahora va a estar hablando de eso, Claro, claro, con un sí. ejemplo, sí, sí. Dice, claro, este platonismo industrial, esta inmortalidad a través de la reencarnación, no es un mérito de los productos. Además, no merece la pena extenderse sobre el hecho de que esa virtud suya nos la deben a nosotros. Con todo, esa concesión no es un argumento en contra, pues el hecho de que nos sintamos sometidos a nuestros productos, a pesar de producirlos nosotros, es justamente el objeto de esta investigación. Lo que cuenta es, pues también aquí, solo nuestro perjuicio, solamente el hecho de que nosotros mismos no podemos participar de la virtud que otorgamos a nuestros productos. Esto significa, en este caso, que a ninguno de nosotros nos está permitido existir en varios ejemplares simultáneos o sucesivos, que nadie tiene la suerte, como las bombillas o los discos de música, de sobrevivirse a sí mismo en la forma de un nuevo ejemplar. En suma, que tenemos que aprobar nuestro plazo vital en nuestra obsoleta existencia única. Y esto, a su vez, es una mácula, un motivo de vergüenza para quien reconoce como modélicas las virtudes del mundo de los aparatos. Sí, de vergüenza. Para mostrar que se trata de la verdadera emoción, vergüenza, quiero introducir una experiencia vivida. Hace unos 10 años, visité a un enfermo sin esperanza en un hospital de California. Ante mi "How are you?", hizo un gesto que pareció abarcar no solo la habitación del hospital, sino a la humanidad entera y murmuró algo así como: "No hay mucho que hacer con nosotros, con nadie de nosotros". Mi pregunta sobre qué quería decir la respondió, primero encogiéndose de hombros, como si la respuesta se entendiera por sí misma. Luego, con una pregunta retórica: "Well, can they preserve us?". El término "they" se refería a los médicos. Preserves son frutos en conserva. Lo que quería decir era: ¿pueden acaso ponernos en conserva? Dije que no. Y prosiguió, voy a hacer la traducción, y prosiguió él. Tampoco tienen hombres de repuesto. ¿Spearman?, preguntó sin comprender. Well, explicó, ¿no tenemos repuesto para todo? Entonces entendí, Spearman era una analogía de, por ejemplo, spare tires, neumático de recambio, o spare valves, bombillas de repuesto. Por tanto, había querido decir, ¿y hombres de recambio para nosotros no los tienen en el almacén? En su lugar se podría enroscar otra bombilla cuando él se apagara, pero sus últimas palabras fueron: ¿no es una lástima? La inferioridad que le hacía parecer era pues doble. En primer lugar, él no era conservable, como una fruta, y en segundo, no era recambiable como una bombilla. Era simplemente, la vergüenza resultaba innegable, un ejemplar único, absolutamente corruptible. No era fácil tranquilizar a ese hombre. ¿Quién de nosotros ya está preparado para ver sufrir a un congénere porque no se puede conservar ni recambiar? Las palabras de consuelo que improvisé eran ciertamente insuficientes, y además el desamparo de su vergüenza y su muerte no eran menores que las de cualquier otro en su hora final. Y tampoco cabía negar que también él tenía su experiencia de mortalidad, incluso un aeternum o al menos un sempiternum, que utilizaba como parangón de su mortalidad. Solo que lo que le servía de parangón no era Dios o el cielo estrellado o las ideas o el género humano,
Estas diferencias, ciertamente no insignificantes, me pareció que desaparecían de repente mientras estaba sentado junto a su cama y tenía cogida su mano. Sino el mundo de los melocotones en conserva y los artículos de marca inmortales por la reencarnación. Esa era la eternidad que él acataba, el parangón que lo avergonzaba, y se fue extinguiendo, avergonzándose por ello, y como no fue al Olimpo de las mercancías manufacturadas, sino al Hades de la materia prima, era una cosa más miserable que todas las cosas que había conocido a lo largo de su vida. Bueno, estamos ante una filosofía de la existencia, ante un existencialismo. Quiero decir, Anders, criticando todo, todo favoreciendo, bueno, me explico, ¿no? Que creo, ¿no? Se puede decir tranquilamente, ¿no? Eso. Pero no hay nada más recalcitrante y astuto que Perdón, nosotros. perdón, Perdón. lo que no entiendo tanto en este ejemplo como en otros, lo del sentimiento de vergüenza. En comparación con, No es el con- primero que se me ocurriría, ni el segundo, ni el tercero. No entiendo la generalización, que no sé cómo la generalización, ¿no? Que da a entender que ese sería el sentimiento humano, y ni en esa época ni el actual, con mucho mayor desarrollo del tipo de sociedad que está denunciando. La verdad es que no entiendo no lo entiendo. Ni siquiera en y menos en esa circunstancia vital, ¿no? De la cercanía de la muerte. Pero bueno, no sé. Parece que hay un empeño no sé. No sé cómo un, decirlo, un empeño de él, ¿no? En este concepto de la vergüenza del ser humano. Está por demostrar eso. Eso es una cosa que él está insistiendo, pero no son convincentes de momento para mí sus argumentos para defender que el ser humano siente vergüenza ante, en su comparación, en su imperfección con el fruto de sus productos. De momento a mí en todo lo leído hasta ahora no entro en esas, no consigo entrar en esa argumentación de la vergüenza prometica. Sí, quizás eso sí. Aplicada a Adorno, seguramente sí sería aceptable teniendo en cuenta lo que ocurrió en el mayo del 68, ¿no? vale. Pues ahora no sigo, perdonad. No. ¿Qué ocurrió en mayo del 68, perdonad? Quiero recordar, Pero no fue por comparación con aparatos ni con dispositivos electrónicos. Pero Fue es que algo no sé a mucho qué más hacéis referencia. ¿Qué fisiológico. pasó con Adorno en el 68? creo El- recordar que dos alumnas le unas, enseñaron las alum- tetas y poco Ah, después murió. unas ajá. alumnas en ¿Qué aquel, pasó? Le ¿En verdad? ¿Que llamaron no? osito de peluche, se Ah, desnudaron de cintura para arriba, muchas alumnas en su clase, y empezaron a decir, Adorno es un osito de peluche. lo humillaron, se Se sintió llevó tan un somo avergonzado. rocotudo y murió de derrame cerebral a los pocos días. yo eso se lo leí a Eres un Sacristán. ¿Sabéis perverso, otra Gerard. fuente alternativa a Sacristán que diga eso? Eso que Y lo explicáis, contaba Sacristán yo también, se sí. lo leí a Sacristán. Pero ¿sabéis de alguna fuente alternativa a esa donde se dijera eso también? Sí, ¿Sí? sí la hay, sí, no me acuerdo. No, sí. Yo la había No lo leído sé. antes, ¿Sí? de habérselo leído Vale, en Sacristán, de sí. acuerdo Murió con... de muerte psicológica, muerte psicológica. Muerte, sí, sí. O Qué sea, el mal. 60 lo mata la liberación del 68. Sois malos. Pobre. Eso es una perversión. Bueno, Sí, quizás aquí Antonio es verdad lo que dice. Aquí vuelve otra vez al inicio con Adorno, ¿no? A la vergüenza prometeica sin haber. Sí, sí. Quizás aquí es como un volver a insistir, sí, de la vergüenza que tenemos ante la máquina. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, chicos, son y 58. Yo puedo seguir leyendo, pero Ahí lo dejamos eh, aquí, si queréis. Sí, sí. más que nada porque no dejar que puedo hacer en un. qué frase has quedado? Sería acabar aquí con el sino Alades de la materia prima era una cosa más miserable que todas las cosas que había conocido a lo largo de su vida.
que sería quedan dos párrafos finales, perdón. Pero no hay nada más recalcitrante y astuto que nosotros, los contemporáneos, pues tenemos la Sí, 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 preocupación. sí. Sería Sí, empezar aquí, que si queréis vale. sigo, No, que en está un bien. minuto. ¿Os parece que hagamos una sesión más o lo decías en serio que no, Antonio Navas? Lo que decida la mayoría, a mí no me importa hacer una sesión más. Hacemos una sesión. Yo quizás, Decidimos. bueno, Yo la haría. yo también, porque Sí, es 2 de julio, es muy reciente, quizás, vale. y a ver Entonces si sería avanzamos. 2 de julio sería, ¿no? Jueves 2 de Sí. julio. Lo que, Bueno, lo que me ha dolido mucho que se tengan en cuenta los enseñantes y no se tengan en cuenta los Es que no hemos alumnos. pensado, ya te Tienes dábamos Me por razón. ha, jubilado. me ha dolido muchísimo. Te dábamos por jubilado, Antonio, Tienes razón, ya. Antonio. Disculpas. claro, es que Ya tienes la edad para Que jubilarte no en tenemos la 2 meses función. de vacaciones, sí. 2 meses y medio A ver, de aquí en vacaciones. estos momentos, Que no nos los eh, pagan. Joaquín Tocayo, ¿tú ya estás jubilado o todavía no? No se oye. Me quedan 3 años más o menos. Pues entonces aquí no jubilados solo está ahora Gerard y Antonio. Y Aldara cuando está Aldara. Tú estás jubilado, Pepe. Ah, A que no ver, están jubilados. Ah, vale, vale. Los no, únicos no jubilados son Joaquín, Gerard y Antonio. no, Y Aldara cuando está. oficialmente estaré jubilada el 1 de septiembre. O Bueno, sea que Bueno, ya, pero efectos prácticos. oficialmente. bueno, a ver, un momento que lo anoto. O sea, Anders, página 67, pero no hay, Nada más recalcitrante. no hay